Ya habrá, y Patricio me da una respuesta bien técnica y bien precisa, que precisamente son unidades funcionales y estructurales. Básicamente son los seres vivos más simples. Eso es una célula. Y es la fundación para todos los demás seres vivos. ¿Qué tipo de célula conocemos? Creo que eso dice. Sí. ¿Puedo ¿Qué decir, tipo de... profesor? Sí, dale, no. Por lo menos yo conozco la procariante y la eucariante. Ajá, sí, eso está súper. Son las dos grandes clasificaciones generales. Y después de eso vienen también las que son vegetales, animales, hongos, y así deben haber algunas más que se me están yendo. Y lo más importante de qué sirve aprender esto. Básicamente porque todas las funciones de los seres vivos dependen de esto. De todo lo que haga la célula, de todo lo que ustedes sepan de esta célula, se va a aplicar sí o sí al resto de los seres vivos, a nosotros mismos. Eh, ya, sobre el descubrimiento de la célula. Todo esto que yo les voy a mostrar ahora no es más que información general, como introducción que sí o sí se muestra siempre en biología y tiene que ver con cómo se descubrió la célula. Eh, Robert Hooke, probablemente lo habrán escuchado, no es más que nada un científico que descubrió estas pequeñas celdas, si no me equivoco, en un corcho, eh, y fue la primera persona que las vio, digamos así, las distinguió. Um, Él lo que vio no eran células como tal, sino que eran los remanentes de estas células, ¿ya? Eran espacios muertos que dejaron las células que estaban vivas. Y les adelanto eso porque muchas células vegetales están muertas, como las del corazón. Bueno, esto es lo que yo les decía. Y como les comentaba, eso es una historia general que muchas veces explican demasiado largo, pero es básicamente eso. No es importante para términos de la clase. Teoría celular, y esto es lo que les voy a introducir, que es el más importante. Eh, Básicamente una teoría científica en general es una explicación general de un fenómeno estudiado. Hipótesis no, porque hipótesis es algo diferente y acá está mal escrito la diapositiva, y que presenta una gran cantidad de evidencias que lo respaldan. Esa es la diferencia entre una teoría y una hipótesis, o la principal diferencia. Y hay una diferencia entre el concepto de teoría científica y el teoría día a día, o una ambigüedad del lenguaje. Creo que ustedes conocen ese término también. Entonces, teoría científica es un término muy respaldado, con evidencia, que explica un fenómeno, etc. En cambio, teoría en el día a día es una palabra que tú puedes hacer para algo que estás infiriendo sin mayor evidencia. De aquí pasamos a los postulados de la teoría celular. Am, Básicamente son tres postulados principales. El primero es la célula como unidad funcional, que es lo que me decían los chiquillos. O sea, básicamente todos los procesos de nosotros ocurren dentro de las células o a partir de las células. La célula como unidad estructural sería que todos los seres vivos están formados por células. Ya no hay seres vivos que no estén formados por células. Y si no me equivoco, esto tiene mucho que ver con los virus, porque hay mucha gente, o hay un debate entre si los virus son seres vivos o no. Ya hay uno de los argumentos para que no sean seres vivos que no están compuestos por células, sino que son mucho más pequeños. Y la célula como unidad de origen y herencia. ¿Por qué? Porque a través de las células se traspasa toda la información genética. Entonces, esos son los tres postulados de la teoría celular. Am, en sí son cortos, concisos, simples. No sabría. Acá está entrando más gente. Am, y constan solamente de eso. Lo importante, más que aprenderlos de memoria, bueno, se tienen que más o menos aprenderlos de memoria, pero entender a qué se refieren. Son conceptos simples. Que la célula primero
es la base estructural, todos los seres vivos se forman a base de células. Lo segundo es que es funcional, todas las funciones dependen de las células. Y tercero, que es la base hereditaria. Toda la información de un ser vivo pasa a otro a través de una célula anterior. Si van teniendo dudas, me van preguntando. Espero que hasta ahora estemos viendo bien. Ger, dime nomás. Hola, profe, ¿cómo está? Dime tú. Dime. Estoy bien, gracias, profe. Profe, una consulta entonces, las células, al momento de que se van dando origen, ¿es porque son divisiones de otras células preexistentes? Sí, la teoría celular explica precisamente eso, que toda célula existente proviene de una anterior, que básicamente tiene que ver con la última parte, comunidad de herencia. Ahora, igual es interesante porque las células no han existido desde siempre. En algún punto tuvo que existir una primera célula, y eso tiene que ver con el origen de la vida, que es otro campo, y que probablemente fue un hecho concreto de donde apareció una célula primogénea, pero de ahí en adelante todas las células existentes provienen de una anterior. Ah, ok, perfecto, profe. Gracias por la pregunta, Ger. ¿Está bien, Ger, cierto? Sí, sí, bien. Bueno, yo les muestro esta imagen porque yo por lo menos cuando estuve en el colegio, que tampoco fue hace tanto, siempre nos mostraban la célula como en dibujos 2D. Y si bien puede ser algo bien simple, solamente el concepto de imaginarte una célula como un círculo cambia mucho a imaginártela como una pelota, por decirlo de alguna forma. Porque una célula no es una cuestión plana, sino que literalmente es como una pelotita de aceite, digamos. ¿Por qué? Porque la membrana es aceite. Entonces, más que nada, esta imagen para que se las vayan imaginando de forma tridimensional y que se borren esas imágenes 2D, que son más que nada modelos para explicar cosas más simples. Solamente eso. Luego acá están las generalidades. Am, Profe, profe, dime. disculpa que lo interrumpa, pero podría, no sé si será en mi computador, pero podría hablar un poquito más fuerte, porfis. Sí, quizá me escucho bajo. ¿Todos me escuchan bajo? ¿Cómo me Un escuchan poco, los demás? profesor. A ver, voy a intentar hablar más fuerte. ¿Me escuchan bien? Oye, sí, es que yo igual hablo fuerte, y hablo alto. Quizá, no sé quién me preguntó, ¿tienes el volumen al máximo? Me imagino, ¿no? Ya. Igual voy a intentar hablar más alto, pero no puedo hablar tan alto. Generalidades de la célula. La célula en general, sea la célula que sea, siempre va a tener tres, o quizás cuatro, me faltó uno acá. Siempre va a tener estos componentes principales que son como la receta básica de todas las células. Célula que tú pilles va a tener estos componentes. Una membrana. Cualquier célula va a necesitar una membrana. ¿Por qué? Porque la membrana la aísla del medio externo, la protege. Si la membrana básicamente se deshace la célula, no tiene forma. Am, la membrana, bueno, después vamos a tener una clase específica, pero la protege, am, interviene en el intercambio con el exterior, le da, le da la forma, ¿cierto? Y están todos los tipos de células, como mencioné, igual que lo que sigue acá. El material genético también, porque de hecho es parte de la teoría celular. Todas las células tienen material genético, en diferentes formas y en diferentes zonas, pero todas tienen material genético. Y este material genético es el que traspasa la información de una célula preexistente a otra. Dime, Ger. Profe, una consulta con respecto a la membrana plasmática. En Ujú. otras palabras, como la membrana se encarga como de, ¿cómo explicarlo? De regular la sustancia entre el interior y el exterior de la célula.
Si te lo tuviera que explicar bien simple, la membrana es la piel de la célula. Es lo que diferencia entre el exterior y el interior. Es lo que evita que, tendría que explayarme más, pero dentro de la célula está el citoplasma, que es el tercer componente que les voy a mencionar. Y ese citoplasma, para contenerse dentro, necesita la membrana. Si la membrana se rompe, la célula se deshace, básicamente. Entonces, como un Ah, perfecto. contenedor, es como la piel. Y como les decía, hay una clase específica de membrana, donde se explican los procesos, etc. Ok, profe, gracias. De nada. Am, el material genético, entonces les expliqué, y el citoplasma. El citoplasma es todo lo que está dentro de la célula. Este citoplasma se divide en dos partes a rasgos generales, que es el citosol y los organelos. El citosol no es más que el líquido, donde ocurren todos los procesos, y los organelos am, son estructuras que realizan diferentes procesos, y también se explican más adelante. Pero son esos tres componentes los iniciales. Y el último, que es el que no anoté acá, son los ribosomas. Todas las células tienen ribosomas. Eh, los ribosomas básicamente se encargan de sintetizar proteínas. Muy en simple. Entonces son esos tres más los ribosomas, esos cuatro componentes, los de cualquier célula. Célula que tú agarres va a tener esos cuatro componentes. Y si se fijan acá a la izquierda, aparece un término que dice envoltura nuclear, pero que solo lo tiene la célula de la izquierda. Porque la célula de la izquierda es eucariota y las procariotas no tienen envoltura nuclear. Entonces, primero de estos componentes es la membrana. La membrana de la célula, también llamada membrana citoplasmática, se encuentra en las células y separa su interior del medio exterior que las rodea. La membrana celular consiste en una bicapa lipídica que es semipermeable. Entre otras funciones, la membrana celular regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. Estas son definiciones más o menos simples de esta estructura. Como les digo, membrana se ve en todas sus funciones más adelante. Y el material genético es el contenido de las células que lleva la información necesaria para que sinteticen sus proteínas. ¿Y cuál es la importancia? Que básicamente las proteínas son las que controlan todo dentro de la célula. Entonces, sin un material genético, tú no puedes generar esas proteínas. No tienes la información para hacer nada. Como les decía, en las células procariotas y eucariotas, la información genética está contenida en el ADN. En las procariotas está en un nucleoide, no es un núcleo real, y en las eucariotas está en un núcleo real. Pero en las eucariotas también se encuentra material genético en mitocondrias y cloroplastos. Y en las procariotas también se encuentra material genético en los plasmidios. Eso no lo puse acá, entonces los voy a mostrar un poco más adelante. Y luego el citoplasma. El citoplasma es el líquido, como yo les decía, es todo lo que está dentro de la membrana, que incluye el citosol, que es el líquido como tal, y los organelos, que son todas las otras diversas estructuras que realizan diversas funciones. No es más que eso, yo se lo explico en simple porque en simple es lo que necesitan muchas veces. Bueno, entonces pasamos de explicar las generalidades de las células con estos tres componentes principales. Los ribosomas no los expliqué porque los vamos a explicar en la clase de organelos. Y empezamos entonces con el primer tipo celular, que serían los procariontes. Josefina. Sí, profe, disculpe. Antes de explicar la membrana, o sea, después de explicar la membrana, explico algo más. Es que se me apagó el computador, entonces. Ah, ya, sí, no hay problema. Mira. Expliqué la membrana, ¿la alcanzaste a escuchar? Voy a explicar. Sí, igual explico harto. Pero aunque sea para sacarle una foto. Igual esto yo lo subo después. Debería haberlo subido antes, pero lo subo después. Sí, Pero, sí. ya. Pero mira, básicamente explicar lo mismo que expliqué antes. Que el material genético
es donde se traspasa toda la información de la célula. De esta información se generan las proteínas, y con estas proteínas eh, se controlan todas las reacciones de la célula. O sea, sin material genético, la célula no puede hacer. Y este material genético, en procariontes, se encuentra en un nucleoide, no es un núcleo real, em, y también se encuentra en los plasmidios de las bacterias, por ejemplo, de los procariotas. Y en eucariontes se encuentra en el núcleo, pero también en mitocondrias y cloroplastos. Y después expliqué el citoplasma, que básicamente es todo el interior de la célula, donde se divide en citoplasma y organelo. Más adelante les voy a explicar qué es cada uno. Pero era solo eso. Ahora, las células procariontes. Acá hay una pequeña definición, bla, 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 no nos interesa. Pero básicamente las procariontes son el primer tipo de célula que se origina. Contienen, lo voy a mostrar acá, contienen en el amplio espectro todas esas estructuras que ustedes pueden ver. Células procariotas, características, son más ancestrales que las eucariotas, o sea, son más antiguas. No significa que sean menos evolucionadas, sino que son más ancestrales. Son las más simples, por lo mismo. No poseen un núcleo real. Muchas veces el ADN igual está condensado, pero no es un núcleo real. Puede ser un nucleóide. No posee verdaderos organelos. ¿A qué me refiero con esto? Que para efectos de la prueba, todos son organelos, toda la estructura. Flagelos, los cilios, los ribosomas. Pero en términos más técnicos, hay mucha gente que no considera los cilios, ni los flagelos, ni los ribosomas, ni las cápsulas como organelos. ¿Por qué? Porque los organelos, técnicamente, y si no me falla la memoria como fotográfica, son estructuras internas de la célula, no externas, internas, y que están rodeadas por alguna membrana. Entonces, al ser internas, los flagelos, los cilios, que están por fuera, dejarían de ser organelos, o los ribosomas, que están dentro, pero que no tienen membrana, y que además son muy pequeños, tampoco serían técnicamente organelos. Ahora, esa es una definición técnica. Para efectos de la prueba, todo cuenta como organelo, como una estructura básicamente. No sé si quedó claro eso, para no confundir a nadie. Ya, chuta, adelante. Bueno, como les decía, hay otras estructuras como los flagelos, los cilios, los ribosomas, que son características de esta, que las vamos a explicar en la clase de organelos. Plasmidos con información genética, también lo explicaré en la clase de organelos, pero básicamente es un ADN separado del ADN principal. Posee una cápsula externa y pared celular que le brindan protección. Por eso muchas veces las bacterias son difíciles de matar. Y tienen un menor tamaño que las células eucarióticas. Ya saben, esta clase está a las 9. Si se me llega a acabar la clase, voy a volver a enviar un enlace, porque como les comentaba, abrí mal la sesión, etcétera, etcétera. Por eso volvería a mandar otro enlace si se llega a cerrar esta sesión. Entonces, origen de la célula. Ahí está mal puesto este título. Pero básicamente acá les empiezo a explicar cómo de estas procariontes nosotros pasamos a las eucariontes, que son el otro tipo principal de células. Y esto se basa en la teoría endosimbiótica. Ah, esta señora, Lynn Margulis, se basó en la información de científicos anteriores, información que no había sido tomada muy en cuenta, para formular la teoría de la endosimbiosis. ¿De qué se trata esta teoría? Precisar acá, ¿sí? Es de cómo, bueno, repito, de cómo pasamos de estas procariontes a las eucariontes, básicamente. Am, Antiguamente, o las primeras, o las células más ancestrales, como yo les decía, fueron procariotas, y estas procariotas eran anaeróbicas,
Eso puede ser algo importante para que lo noten. Anaeróbicas significa que no aprovechaban el oxígeno, a diferencia de las aeróbicas. Am, Estas células anaeróbicas empezaron a consumir o consumían otras células para alimentarse, otras células procariotas, probablemente más chicas. Y la primera de estas células, según la teoría endosimbiótica, que se fusionó o que fue absorbida por estas células más grandes, fue una célula que le dio origen al núcleo y que entonces permitió que las procariotas adquirieran un núcleo. Y esto dio origen a una célula protoeucariota, como eucariota antigua o algo así. De la misma forma que se absorbió este núcleo, que era una célula, se absorbieron también otras células, que esto es lo más importante, células que generaban energía a partir del oxígeno. ¿Y cuáles eran estas células? Según la teoría endosimbiótica, eran las mitocondrias. Entonces, estas células grandes consumían a las mitocondrias y no se las comían, sino que las mitocondrias seguían viviendo dentro de la célula. La célula grande les brindaba protección, les brindaba seguridad, y la célula pequeña les brindaba energía a través del oxígeno. Entonces, de anaeróbicas pasaron a ser aeróbicas, pasaron a aprovechar el oxígeno para hacer energía. Am, Posteriormente, muchas de estas células, que ya eran células eucariontes como tal, también de la misma forma consumieron o incluyeron a otras células que generaban, no solo aprovechaban el oxígeno, sino que ya no necesitaban consumir a otras células, porque generaban su propio alimento. Y estos vendrían siendo los cloroplastos, o diferentes plasmidios, pero los cloroplastos en general. Y estos darían origen a las vegetales. Entonces, básicamente en esos tres pasos, primero, de célula anaeróbica a anaeróbica con núcleo, y después de anaeróbica con núcleo, consumían a las mitocondrias y se transformaban en células eucariotas con núcleo y con mitocondrias. Y algunas de estas células eucariotas consumían a los cloroplastos y se derivaban en los que serían las células vegetales. Eh, Eso es más o menos denso, lo intenté resumir lo más que pude. Si alguien va teniendo dudas, igual me pregunta, o nos envía correo o lo que sea. Entonces, ¿qué evidencias hay para respaldar esta teoría? Primero, que los plastos y las mitocondrias tienen material genético propio, pero similar al de las bacterias, no al de las eucariontes. Es un material genético diferente. Poseen una membrana doble, que sería la membrana original de la mitocondria, más la membrana exterior de la célula. Y poseen ribosomas y algunas proteínas propias. Como les expliqué, todas las células poseen ribosomas. Entonces, el hecho de que mitocondrias y cloroplastos posean ribosomas las asocia a haber sido células anteriormente. Esos tres son eh, las principales evidencias que respaldan esta teoría. Y es la teoría principal de la evolución celular. Y bueno, acá salen cómo se derivaban todas estas células a través de la evolución. Ger, dígame. Profe, entonces una de las diferencias entre las primeras células, que son las eucariontes, ¿cierto? O sea, las procariontes, son que las primeras no tenían como un núcleo verdadero y las que se generaron en el futuro, esas sí ya presentaban como un núcleo más formado. Sí, po. Las primeras células que existían eran todas procariotas. Y las procariotas, como sabemos, no tienen núcleo. Entonces, ¿cómo adquirieron ese núcleo? Según esta teoría endosimbiótica, a través del hecho de haber consumido a otra bacteria menor que se transformó en el núcleo de la célula grande. ¿Sí? Ah, ok. ¿Había alguien más que levantó la mano?
Sí, profe. ¿Qué son las células fungi? O sea, sé que viene de la eucariota, pero un ejemplo, porque Ah, sé cuál podría ser el animal, sé cuál podría ser la vegetal, pero ¿cuál es la fungi, es cierto? sí, sí, buena pregunta. Lo que pasa es que en clase no hablamos mucho de las fungi, pero son todos los hongos, básicamente. El champiñón o el hongo, los mohos que le salen al pan, todas son células fungi, ¿sí? ¿La levadura también entraría ahí? Sí, también es un hongo. Muy bien. Igual, Gracias. verá, yo los pongo ahí, fungi y arquea, los pongo ahí como para general, pero no les van a preguntar nada de eso prácticamente, ¿no? Pero Pero bien. ¿Mm? nunca está de más saber. Muy No, bien. no, sí, Sí. súper bien. Gracias. Eh, a ver, ya un minuto. Ya. Voy a cerrar esta clase y voy a volver a abrirla, porque me queda un minuto y luego de eso yo creo que en 10 minutos terminamos la clase. Les repito, voy a cerrar esta sesión y voy a volver a enviar un enlace. ¿Ya? Nos vemos al tiro. Ya, ahora sí. Ah, entonces, las células eucariontes, primero, son mucho más grandes que las procariotas, muchísimas veces más grandes. Evolucionan a partir de estas últimas, o sea, son mucho más derivadas, no necesariamente más evolucionadas. Esa- ese concepto de evolución lo van a empezar a manejar más adelante, pero son más derivadas. Mm, Profesor, dime. una consulta, hoy en día todavía conviven células eucariota, o sea, eucariota con procariota. Buena pregunta. Sí, po, sí, todo el tiempo. Si los procariontes son las bacterias. Y cuando nosotros nos enfermamos, ¿qué es lo que pasa? Que son bacterias que entran a nuestro organismo, bacterias externas a nuestro organismo. Y de la misma forma, eh, no solamente las bacterias te causan enfermedades o algo así, sino que en tu organismo hay bacterias que necesitas para poder vivir. Por ejemplo, en el intestino delgado, si no me equivoco, creo en el intestino, eh, la flora bacteriana son eso, son bacterias, ¿cachai? Y nosotros las necesitamos para poder absorber los nutrientes de los alimentos. Entonces, es una buena pregunta porque a lo mejor uno tendría que pensar que no, o no se relacionan, o están en ambientes separados, o incluso que ya no existen las otras porque son más antiguas, pero se relacionan en todo momento, en todos los seres vivos. ¿Sí? ¿Claro, Dios? Sí, muchas gracias, profesor. Ya, vale. Entonces, mayor tamaño, evolucionan a partir de las últimas, y estas sí tienen diversos organelos reales, organelos como tal, que los vamos a ver en la clase siguiente. ¿Qué pasaría con el páncreas? ¿A qué te refieres, Josefina? No, no te preocupes, pero ¿a qué te refieres? Es que lo que pasa es que hablando de cosas que como que a veces son necesarias para nuestro cuerpo, que supuestamente no deberían ser necesarias, o al revés, el páncreas no, hasta lo que yo sé, no se ha encontrado ninguna función que aporte o sea, yo sé que no se sale igual harto del contexto de las células, pero es una duda que siempre que uno se hace, porque el páncreas supuestamente no ayuda en nada al cuerpo humano. Solamente uno come harto, se guarda, explota, se puede uno morir. Lo único que uno... De- Ah, chuta, sí, perdón.
Perdón. Ay, perdón, sí. Sí, el apéndice. Sí, Más encima, me confundí. Perdón. pensé que te Pero referías al apéndice. eso mismo. Ay, Ya, pero está bien, po. Toda tu pregunta, pero sobre el apéndice. Bueno, como dice Josefina, esto es como un poco extraído de la célula, pero está bien porque está como aplicando ciertos conceptos de, de cosas que se interrelacionan entre sí y que no necesariamente están a la vista. Lo que pasa con el apéndice, y no solo con el apéndice, sino que con muchas estructuras de los seres vivos, am, es que muchas veces nosotros no sabemos, o sea, nosotros los seres humanos no sabemos qué es lo que pasa al 100% en la naturaleza. Entonces, nosotros sabemos que está el apéndice, no sabemos qué es lo que hace hoy en día, hasta donde sé, creo que igual se han descubierto ciertas funciones, pero ahí tienes en general dos posibilidades. La primera, y más clara, es que antes se decía que el apéndice no hacía nada, que a mí me parece, yo sin ser científico, yo soy un alumno igual que usted, pero a mí me parece una brutalidad que hubiera gente profesional que dijera que el apéndice no sirve para nada. Porque lo más humilde y lo más realista sería decir que nosotros no sabemos para qué sirve, que es lo primero. Entonces, esa sería la primera respuesta. Muchas veces nosotros vemos algo a lo que no le vemos función, pero lo más probable es que no sepamos cuál es la función, que son dos cosas diferentes. Y la segunda es que sí puede ser que alguna estructura no tenga una función. Y muchas veces esas estructuras quedan como herencias de la evolución, porque quizás en algún pasado los ancestros sí les sirvió, y hoy en día esa estructura perdió su funcionalidad y quedó ahí como un remanente. Y eso pasa mucho. Por ejemplo, eh, a ver, si no me equivoco, o no quiero decir algo que no me equivoque, pero sé que hay animales que se arrastran, no sé si las serpientes o algunos anfibios, que no tienen patas, pero aún así preservan por dentro unas estructuras, eh, ¿cómo decirlo? Ah, como patas acortadas que no funcionan, pero están dentro como si fueran huesos. ¿Cachai? ¿Por qué están ahí? No sirven de nada, pero son un remanente de la evolución anterior. Entonces, básicamente eso. Ah, perdón por interrumpir su clase. Am, ¿No? Ya, ¿Tienen? pero tenía una acotación. Ah, dime, sí. Lo del apéndice sí tiene un uso, o sea, es que es tenía un uso, es un vestigio de cuando los seres humanos eran herbívoros, por lo tanto quedó eso ahí, igual que, por ejemplo, como las vacas, que tienen 4 estómagos, quedó como un vestigio de los estómagos que se necesitaban para procesar las plantas. Y eso. Buena, no, buena. Eh, yo no sabía, nunca supe cuál era el uso del apéndice. Nunca tuve con la palabra, la proactividad para buscarlo. Pero es bueno, claramente, como yo le decía a Josefina, puede ser que no sepamos el uso que tiene ahora o que haya sido un vestigio evolutivo. Y en este caso, como dice Connie, Constanza, es un vestigio al igual que los herbívoros tienen varios estómagos. Es interesante eso. Y aún así es probable que igual tenga funciones hoy en día que no conozcamos. Eh, Profesor, Dime. igual, o sea, quería hacer un aporte en relación a lo mismo que se está hablando, Ujú. que por ejemplo, no sé, pues hoy en día la muela del juicio a lo mejor ya no tienen alguna funcionalidad, de hecho uno se la saca porque ya es algo que incluso a uno lo molesta y le duele, pues. Sí. Pero antiguamente también, claro, eran vestigios también de evolutivo, porque no sé, pues nuestros ancestros, Homo sapiens, no sé, Homo atrás, Homo erectus, ellos eran animales mucho, o sea, no sé si llamarlos animales, pero eran, ¿cómo se llama? Eran más carnívoros, comían animal y todo, entonces necesitaban, creo que más muela, como por decir así, un perro, para poder rasgar la carne y cosas así, pues. Entonces, por eso tenían como más
Pues los vestigios que he encontrado, ya sea cráneo y todo, han visto que tienen como más muelas para poder mastigar mejor. Entonces nosotros a lo mejor pues heredamos también las muelas del juicio. Eso. Sí, No era carnívoro, era vegetariano, herbívoro. ¿cómo? Que dijo que era carnívoro, pero no era carnívoro el ser humano, era herbívoro. Comía plantas. Vegetariano. Ya mira, ahí hay un punto importante, no quiero entrar en un debate, pero hasta hoy en día lo que se sabe es que el ser humano evolucionó primero desde un animal herbívoro, pasando a un omnívoro, que probablemente se refería a eso, Diego. Técnicamente carnívoro no, porque sería un animal que solo consume carne, pero no está, que yo sepa, demostrado que el ser humano per se sea herbívoro. Ah, yendo a lo que decía Diego, claro, las muelas del juicio probablemente eran un vestigio también evolutivo, no por el consumo de carne per se, porque yo entiendo que muchas veces por trauma los seres humanos perdían huesos, o sea, perdían dientes. Entonces se reponían a través de las muelas del juicio, probablemente. Pero claro, tiene al fin y al cabo que ver con eso, con vestigios evolutivos. Y Paula me pregunta, ¿qué es un vestigio? Un vestigio es como un remanente, algo que queda de algo anterior, de algo que se usó en el tiempo pasado, principalmente en evolución. Eso. Gracias a Diego y a Constanza por los comentarios. Pero igual eso del ser humano vegetariano es interesante porque siempre es bueno escuchar esas propuestas. Yo he escuchado a harta gente que lo ha dicho, pero hasta donde yo sé, no, realmente el ser humano nunca se ha descubierto que sea vegetariano. Evolucionó de un animal vegetariano a un omnívoro, hasta donde yo sé. Pero lo vamos a ver más adelante en evolución. Entonces, volviendo a la célula, tiene mayor tamaño que las procariotas, estas eucariotas, evolucionan a partir de las procariotas, tienen diferentes organelos, forman seres unicelulares y pluricelulares. Y esa es una diferencia importante porque las células procariotas son solo seres unicelulares. En cambio, las células eucariotas tú puedes formar seres complejos, como animales, seres humanos. Y, y los seres humanos somos animales. Recordando lo que decía Diego, los seres humanos somos animales. Y tener algo importante que es el núcleo celular, que los procariotas no tienen. Y que también venía de la teoría endosimbética. Y acá está la típica tabla de diferencia entre las células, que la pueden ver en Google, en cualquier lado. Básicamente es para que ustedes entiendan, lo que ustedes tienen que hacer es entender diferencias macro. Miden menos de 10 micrómetros, miden más de 10 micrómetros. Yo nunca me aprendí eso. Lo importante es que ustedes sepan que las células procariotas son ínfimamente menores que las células eucariontes, por lo menos en la generalidad de los casos. Las células procariontes no tienen núcleo, porque las eucariontes lo desarrollaron a partir de la teoría endosimbiótica, ¿cierto? Las células procariontes no poseen organelos, sino que se desarrollaron posteriormente en las células eucariontes. Sí, las células procariontes tienen comillas o organelos, que son los ribosomas, los flagelos, los cilios, tienen otras estructuras que para efectos de la prueba entiendo que sí se consideran organelos y no los quiero confundir con eso. Pero digamos que las células procariontes no tienen organelos reales, porque no tienen estructuras internas con membrana. Las células procariontes siempre son unicelulares, las eucariontes pueden formar seres pluricelulares. Y también, de hecho, algo interesante es que
he escuchado o leído postulados de que el cáncer en los seres vivos es como una pérdida en la noción de la célula, de un ser pluricelular, y la célula pasa a comportarse como si fuera unicelular. Eso es bien interesante, porque es como si fuera un retroceso en el sistema de la célula, o sea, deja de funcionar como un complejo y como pensar en sí misma, ¿no? A multiplicarse sin tener en cuenta el medio pluricelular del que forma parte, que es bien interesante eso. Los procariontes se encuentran en los reinos Eubacteria y Arquea, que eso no es muy necesario, son bacterias. Y los eucariontes son protistas, fungis, plantas y animales. Y a nosotros nos interesan plantas y animales. Y los procariontes son de reproducción asexual, los eucariontes también, pero también las hay de reproducción sexual. Entonces, Profesor, dime. tenía una duda. Entonces, la célula eucarionte, o sea, perdón, las células animales y vegetales tienen que ser sí o sí eucariontes. Sí, tienen que ser sí o sí eucariontes, pero no significa que los animales y los vegetales no posean dentro de sí células procariontes. No sé si se entiende la diferencia. ¿Lo voy a explicar de nuevo? Que me perdí. Ya. Las células eucariontes, no, perdón, las células vegetales y animales, sí o sí, la célula es eucarionte. Pero un animal como un ser completo o una planta como un ser completo puede incluir dentro de sí otras células, como bacterias, por ejemplo. ¿Se entiende? Ah, ya. Sí, como había explicado lo de la flora intestinal y todo eso. Claro, exactamente. Ya, ok. Vale. Sí. Buena pregunta también. No se me habría ocurrido explicarlo si no me hubieras preguntado. Esa es una buena pregunta para que tengan noción de esas diferencias. Bueno, acá como pueden ver en las imágenes, a la izquierda se ve claramente cómo la célula procariota no tiene un núcleo. El ADN está disperso. Y si se fijan abajo hay como unos circulitos rojos, no sé si se alcanza a ver, que son los plasmidios, que básicamente es otro ADN que está separado del ADN principal y que lo vamos a explicar en la clase de organelos. Además, las bacterias se caracterizan por esta cápsula que tienen por una membrana, pared y cápsula, o sea, tienen mucha más protección física y mecánica que las células eucariontas en general. También tú puedes ver que tienen hartos cilios, flagelos largos que les facilitan el transporte, a diferencia quizás de las eucariotas, que al ser generalmente parte de un ser vivo más grande, generalmente no se mueven mucho, generalmente. Incluso las células vegetales ni siquiera se mueven. Entonces, esa es una gran diferencia. A la derecha vemos como la célula eucariota está llena de organelos, diferentes organelos, todos con membrana. Y bueno, la procarionte no tiene organelos más que los ribosomas, que son unidades submoleculares, básicamente. Y eso, básicamente es eso. No les quiero quitar más tiempo. Si algo no les quedó claro, pueden hacerme una pregunta ahora, pueden mandar un mensaje, pueden enviar A mí preguntas me por el quedó foro. una duda pequeñísima, sí. Sí, dime. El tema de los ribosomas en las procariontes, que decías, decir ribosomas, Oh, en la tabla comparativa. se me cortó justo. Ah, ya, tranquilo. Que decía en la tabla comparativa, sin organelos, entre paréntesis, ribosomas. No, se me olvidó por qué. Ya. Lo que pasa es que quizás lo puse mal, quizás lo debería cambiar. A ver. Ya, lo que pasa es que los organelos reales, la definición técnica, habla de estructuras internas con membrana. Y los ribosomas son estructuras internas, pero no tienen membrana. Entonces, para algunas personas, los ribosomas no son organelos reales y son solamente
pequeñas unidades submoleculares, y para otras personas sí son organelos. Entonces, técnicamente, las procariantes no poseen ningún organelo, pero para efectos de la prueba, sí consideramos a los ribosomas organelos. Entonces, las procariantes no poseen más organelos que los ribosomas, entre paréntesis. Ok, muchas gracias, ya entendí. Esa es buena pregunta porque me interesa que les quede claro eso de los ribosomas. Para términos generales. Profesor, Dime. hay una consulta. ¿Qué pasa si a una célula le sacamos su material genético ADN? ¿Muere o no le pasa nada? ¿Qué pasa en ese caso? Aquí nos pusimos como más práctico, y lo más probable es que la célula eventualmente se va a morir, porque a través de la célula continuamente está duplicando su material genético. Y sin el material genético, la célula no tiene de dónde sacar información. ¿Sí? Sin sacar información, la célula no tiene de dónde generar proteínas. Y sin generar proteínas, la célula no puede cumplir ninguna función. Entonces, esa es la importancia del material genético. Profe, consulta entonces, las proteínas las fabrican las ribosomas, ¿cierto? Sí, pero eso lo voy a explicar en la clase de organelos. Yo más que ya. nada, sí, las proteínas las fabrican los ribosomas, en simple sí, pero eso lo voy a explicar más adelante para que no se preocupen de las funciones de esas estructuras. Ok, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no les quedó claro? Otra consulta más, profe. Sí. En las diferencias, por ejemplo, entre unicelulares y pluricelulares es porque en una está constituida por solamente un tipo de célula y en la otra puede estar constituido por varias células. Por ejemplo, la célula carente que puede estar constituida por una o por varias. Por eso se define como pluricelular. Quizás hay un error de concepto en cómo planteas la pregunta. Una célula siempre es una célula. Ya. Siempre. Pero, y quizás es error de la persona que hizo la diapositiva, porque no lo explicamos bien, y lo voy a intentar aclarar ahora. Los seres eucariontes, pueden ser pluricelulares porque pueden estar hechos de varias células eucariontes. Pero las células como tal siempre son una. ¿Cachai? Ah, ok, ya. Sí, así que gracias por preguntar para yo poder hacer esa aclaración. La célula siempre es una. Ya, ok, pues. Pero se pueden formar como seres pluricelulares. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Para cerrar la clase. Yo tengo una más. Bien. Que a la célula, ¿qué pasa si la mitocondria deja de producir ATP? Igual en este caso muere, ¿no? Yo creo que eso varía un poco. Eso igual yo lo voy a poner en la clase siguiente de organelos, cuando veamos la función de la mitocondria, y yo les voy a preguntar qué es lo que pasa. Les voy a explicar primero, les voy a preguntar. Pero depende también del tipo de célula, porque hay unas que tienen cloroplastos, como te mencionaba. ¿Esa es la vegetal? Sí. Ahora, eventualmente se necesita sí o sí la mitocondria para generar energía. Pero lo vamos a ver después en la célula de organelos, en la clase de organelos. ¿Alguna pregunta entonces para...? Sí, supuestamente los animales y los vegetales tienen su célula que tiene núcleo. Y también tiene, aparte de esa eucarionte, tiene procarionte. ¿Qué pasa con el núcleo?
El núcleo, porque supuestamente es importante que que la célula tenga núcleo, pero ¿cómo hace esa diferencia o a qué aporta procariontes que no tienen núcleo y eucariontes? ¿Se entiende la pregunta? ¿O A no ver, se entiende? intenta formularla de nuevo. Ya, que en sí las eucariontes son células vegetales y animales, más la otra. Y, por ejemplo, un animal, la vaca, tiene hartas células eucariontes, pero también tiene células procariontes, porque supuestamente no era necesario que los animales tengan solamente eucariontes. ¿Mm? ¿Qué aporta cada una? Porque supuestamente el núcleo, o sea, yo lo veo como la diferencia que más se destaca entre una y otra, el núcleo, que una tiene y el otro no tiene. O sea, yo cuando una vez en niña tuve que disertar de esto y como que siempre me quedó que una tenía núcleo y la otra no. Entonces sí o sí se diferenciaba en eso. ¿Qué Ya. aporta la procarionte hacia la vaca? Ya el mismo ejemplo de la vaca, hacia la vaca, la procarionte que no tiene núcleo y la eucarionte que tiene núcleo, o sea, basándose en el núcleo. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿sabéis qué? Y creo que es una buena pregunta, de hecho, porque ¿qué diferencia hace, cachai? En la práctica. Y tampoco se me habría ocurrido explicarlo si no me hubieran preguntado. Y a los que están acá igual les va a servir esto. Las células eucariontes, en los organismos eucariontes, pluricelulares, al menos por su naturaleza, trabajan, se reproducen, ¿cierto?, en grupo. Están en un grupo, forman parte de un sistema mayor. Algunas células se especializan en una cosa, otras en otra. Y es un sistema grande, que sería un organismo. En este caso el de la vaca, que me decía la Josefina. En términos muy simples, el organismo como tal va a estar compuesto de diferentes células. Y siempre, a ver, todos los organismos eucariontes van a estar formados por células eucariontes y células procariontes. Son necesarias ambas. Ahora, la mayoría de los que nos constituyen a nosotros como tal son las eucariontes. Con estas generamos energía, nos brindan, por ejemplo, la fuerza, los músculos, son células eucariontes. Nos brindan rigidez, porque los huesos son células eucariontes. Pero las diferencias van más allá de eso. Las células eucariontes tienen las mitocondrias, o varios organelos, que hacen diferentes funciones. Las mitocondrias dan energía, como ya decía. Las vacuolas, que son organelos, retienen agua. Y eso también, por ejemplo, las plantas es súper importante. Todo esto más a fondo yo lo voy a explicar en la clase de organelos. Pero ¿qué es lo que entonces es tan necesario de las procariontes? Básicamente son cosas muy puntuales. Por ejemplo, lo que yo te decía, para pasar por el intestino, para absorber los nutrientes, se necesitan esas células procariontes, todos los animales. Muchas veces las plantas necesitan algunas procariontes para defenderse, como un sistema inmune. Incluso las plantas, sí o sí tienen que estar, la mayoría de las especies, sí o sí tienen que estar ligadas entre células vegetales y hongos, sí o sí, a pesar de que no sea el mismo organismo. Pero hay una fusión en todos los seres vivos, de todos los tipos de células. Y básicamente cada una cumple sí o sí funciones diferentes. Ahora, yo te lo tengo que decir a grandes rasgos, primero para no confundirte, segundo porque yo no sé qué hace cada célula, porque aunque sean eucariontes, cada eucarionte hace una función diferente. Entonces, básicamente mucho texto, pero tanto las procariontes como las eucariontes cumplen funciones diferentes, totalmente diferentes, y casi todas están especializadas. ¿Cachai? Entonces, en nuestro organismo no hay células eucariontes que estén especializadas en cierta cosa, pero sí hay otras procariontes que lo están, entonces nuestro organismo los aprovecha a través de una simbiosis.
o las plantas no están especializadas en cierta cosa, termino el tiro. Y las aprovechan en una simbiosis a los hongos, por ejemplo. Me podría explayar más en la clase siguiente, cuando les explique las funciones de los organelos. Pero quedó más o menos claro, o quizá no respondí la pregunta. Sí, sí. Ya. Porque si no, igual mándame por un curso, si es que no te quedó claro, o un correo, y me puedo explayar de mejor manera de forma más técnica. Bueno, gracias, profe. Ya, de nada. Ahora sí tengo que cortar, porque ya son las 9:15. Cualquier duda la pueden mandar por correo, la pueden escribir en el foro, y eso, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, Gracias. profe. Que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao a todos. Ya, chao, chao. Chao a todos, chicos. Chao, chiquillos, nos estamos viendo.